casos que ya fueron revisados en el ambiente de la fisiopatología. Bueno, del asma bronquial sabemos algunos aspectos fisiopatológicos, no los conocemos todos. Básicamente definir que se trata de un paciente con una hiperrespuesta, en donde claramente va a haber un actor de la vía aérea que está involucrado tremendamente en condicionar un fenómeno obstructivo. Estamos hablando del músculo liso que se aboca al árbol traqueobronquial. ¿Cuáles son los efectos que vemos naturalmente en el asma bronquial? Bueno, un estrechamiento de la vía aérea. La luz por donde fluye el aire está seriamente limitada. A esto le añadimos que hay una gran cantidad de moco que a veces se secreta de las células mucosas, es decir, aumenta la secreción. Junto con esto, el proceso inflamatorio condiciona un edema de la mucosa y con todo ello se reduce aún más el calibre de la luz por donde tiene que circular el aire, condicionando la aparición de estos fenómenos obstructivos. Junto con esto, reconocemos que quien gatilla o incrementa más la respuesta sobre músculo liso es la respuesta inflamatoria. Como les decía, conocemos algunos aspectos, sobre todo de tipo alérgico, pero no todos. Sabemos que hay algunos gatilladores ambientales que pueden exacerbar o descompensar a un paciente que ya tiene de por sí un asma bronquial diagnosticada. Reconocer que existen dos tipos en general, uno extrínseco, un factor medioambiental que gatilla la descompensación, y uno intrínseco asociado a la predisposición genética con la cual las personas ya han nacido. Bueno, entonces este proceso inflamatorio, que va muy asociado al asma bronquial, condiciona una hiperreactividad de la vía aérea junto con una obstrucción de la misma que va a ir acompañada de síntomas clínicos. Dentro del componente alérgico, reconocemos también al mastocito como un elemento celular vital en la respuesta o la hiperrespuesta que condiciona un mayor daño en el flujo libre de aire hacia el componente alveolar. Sabemos que aquí se albergan muchos mediadores inflamatorios que están almacenados en gránulos, se activan también los fosfolípidos de membrana y junto con esto, la predisposición que el paciente ya tiene, lógicamente, activa alguna respuesta anormal exagerada por parte del paciente. Recordando un poquito la clase de la hiperrespuesta en relación a la hipersensibilidad tipo 1, un componente alergénico, vamos a tratar de usar un poquito nuestro mouse. Un componente alergénico es encontrado por una célula inflamatoria, en este caso un macrófago, quien extrae del componente más alergénico posible, con poder inmunogénico a su vez, se lo presenta un linfocito T virgen y esta a su vez madura en otros tipos celulares de linfocitos T, que induce luego la activación del linfocito B para que éste pueda producir anticuerpos de tipo Ig, y estos anticuerpos sabemos que se van a concentrar en la membrana del mastocito. En un segundo encuentro, inmediatamente este mastocito que ya tiene los anticuerpos de tipo Ig en su membrana, degranula todo su contenido y produce el daño. Bueno, entonces, este componente antigénico que indujo una respuesta por parte del linfocito T induce una sobreactivación del linfocito B, célula plasmática productora de anticuerpos de tipo IgE. Bueno, saber que el linfocito T que está directamente involucrado con esta hiperrespuesta es el linfocito TH2. La respuesta TH2 es ciertamente una respuesta hiperinflamatoria, con gran secreción de anticuerpos de tipo IgE, los cuales, como recordamos, se van a concentrar y unir a la membrana del mastocito. Cosa que cuando ocurra ese segundo encuentro con ese componente antigénico que indujo la producción de estos anticuerpos, inmediatamente este mastocito degranula su contenido. Estos contenidos sabemos que son ciertamente harto dañinos para los tejidos, reclutadores también de células inflamatorias, y junto con ello también a nivel de los fosfolípidos de membrana se promueve materia prima para producir nuevos mediadores. Y estos mediadores van a hacer, sino incrementar más la respuesta inflamatoria, más el daño a nivel de músculo liso, más secreción de moco, por tanto mayor obstrucción de la vía aérea. Las manifestaciones clínicas del daño que nosotros vemos aquí son variadas. Pacientes con rinitis alérgica, pacientes con asma, con eczema, o en el cuadro más grave que señalamos la anafilaxia. Entonces, recordar simplemente de que este mastocito ya tiene almacenados gránulos preformados, dentro de los cuales existen varios mediadores inflamatorios, histamina, que lo comentamos el día de ayer, algunas interleuquinas, proteasas destructoras de tejido, y materia prima a nivel de los fosfolípidos de membrana que van a ofertar ácido araquidónico, el cual a su vez va a ser usado por dos componentes enzimáticos, la ciclooxigenasa para producir prostaglandinas tromboxanos, y la lipoxigenasa que produce leucotrienos, los cuales van a tener acción directa sobre el músculo liso y en otro caso como reclutadores de células inflamatorias. Bueno, entonces hay una previa sensibilización en el asma alérgico específicamente, en donde mis células inflamatorias maduran hacia una estirpe TH2, la cual tiene una serie de efectos en la respuesta inflamatoria. Unos agudos en donde el linfocito B, ya hemos visto, produce anticuerpos de tipo IgE que trabajan con el mastocito para que éste pueda degranular su contenido y producir un cambio o remodelar en la vía aérea. Este cambio es precoz. En tanto nosotros detectemos un paciente en esta etapa, tenemos oportunidad de poder revertir el daño.
Sin embargo, se activan otras señales más, liberación de citoquinas, reclutamiento de células inflamatorias, otras que tienen otros granos de daño basófilo o sinófilo que hacen sino causar mayor daño en la vía aérea, es decir, ya condiciona un remodelado persistente, con mucha inflamación. La respuesta inflamatoria persiste, el medio mental sigue faltando algún tipo de estímulo anormal, responde mi componente inflamatorio y ya vemos que aquí ocurre ya un remodelado mayor con depósito de tejido fibrótico. Y este cambio que ocurre a este nivel ya es difícil de revertir a lo que concierne a la vía aérea normal. Entonces el asma para nosotros va a ser una enfermedad reversible siempre y cuando estemos en las etapas tempranas de la misma y no llegar a este evento en donde existe gran reclutamiento de células inflamatorias. Todos estos puntos morados que ven acá son células inflamatorias, una gran hipertrofia músculo liso, la vía aérea ciertamente ya limitada en su calibre normal y la gran secreción de moco que también acompaña al paciente asmático descompensado. En otras palabras, existen entonces dos puntos de quiebre aquí sobre los cuales tenemos que trabajar. Uno, músculo liso que promueve la broncoconstricción y lógicamente con eso reduce el calibre de la luz del árbol traqueobronquial. Y en segundo lugar, el proceso inflamatorio, que trabaja con el músculo liso, las células de la mucosa, el reclutamiento de células inflamatorias, haciendo que ocurra un daño severo, que en estados avanzados, como vemos aquí, en este color medio magenta, turquesa, está representándose para nosotros tejido inflamado. Si le damos una terapia antiinflamatoria, vemos cómo esto en el tiempo puede llevar a una recuperación de la histología normal. Entonces, las células involucradas, en otras palabras, en el asma bronquial asociado a esta respuesta inflamatoria anormal, está evidentemente relacionada con los linfocitos TH2. Ellos son los que van a hacer que esa respuesta sea sumamente exagerada a través de la liberación de una serie de citoquinas. Hay otra respuesta que a veces sucede también en la mayoría de nosotros, no a veces, sino frecuentemente ocurre en la mayoría de nosotros, que no es una respuesta TH1, donde se libera interferón, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa, que es una respuesta inflamatoria más controlada. En cambio, cuando todo madura hacia una respuesta de linfocitos TH2, la respuesta va a ser claramente dirigida a sobreestimular la activación del linfocito B para que éste madure en una célula plasmática. En ese escenario de activación del linfocito B, vean ustedes que se trabajan con receptores de membrana, ¿ya? El receptor de célula T, que interactúa con el complejo mayor de histocompatibilidad, que sabe un poquito por inmunología. La cuestión es que vamos a sobreactivar a este linfocito B para que produzca una cantidad mayor de anticuerpos del tipo IgE. Bueno, entonces en ese medio no solamente es respuesta inflamatoria, sino también reclutamiento de células inflamatorias que hemos visto que van a llevarme a este remodelado. Esto es lo que ciertamente yo quisiera evitar. En cambio, la respuesta TH1, en donde se producen otras citoquinas, interferón, factor necrosis tumoral, interleuquina 2, induce una respuesta inflamatoria más controlada, más medida, es decir, respetando la indemnidad de la vía aérea. Ciertamente una respuesta TH1 que quisiéramos que se mantenga en el tiempo, lamentablemente hay un grupo de individuos que no responden de esa manera. En otras palabras, entonces, para nosotros el asma representa una enfermedad broncoconstrictiva, en donde el individuo tiene una hiperrespuesta de la vía aérea, en donde dos características son las que van a resaltar. La hipersensibilidad, que describe una respuesta normal a bajos niveles de estímulos, ¿ya? Y una hiperactividad que describe una exagerada respuesta con estímulos normales. Aquí vemos la respuesta a estímulos normales, ¿no? Un estímulo cualquiera induce una respuesta que ciertamente puede ocasionar algo de malestar, estornudos, tos, pero que rápidamente son controlados. En cambio, el paciente hipersensible, con poca cantidad de estímulo, ya está presentando los mismos síntomas, a diferencia de lo que haría la mayoría donde no habría esa respuesta. Otra característica es la hiperreactividad. Debería solamente condicionarse accesos a algunos estornudos o tos, pero este paciente comienza a estornudar más, a toser más, a tener cierto grado de dificultad respiratoria, es decir, es hiperreactivo, es hiperrespondedor, lo que caracteriza al paciente asmático. Entonces, ciertamente reconocemos a los linfocitos TH2, los que van a condicionar que el asma tenga una evolución bastante desfavorable para el paciente, sobre todo asociado porque va a incrementar la hipersensibilidad tipo 1, trabaja también con hipersensibilidad tipo 4, la cual asocia reclutamiento de células inflamatorias, es decir, una hiperrespuesta con células mismas, involucran linfocitos T principalmente, que van a condicionar más daño en el tejido. Y junto con esto, también el reclutamiento de eosinófilos que también están cargados de gránulos con poder inflamatorio. En otras palabras, entonces, el que yo despliegue esta respuesta TH2, lo único que voy a hacer es trabajar con citoquinas, trabajar con células inflamatorias, que en el caso del paciente asmático van a condicionar una respuesta inflamatoria crónica, con broncoconstricción, edema vasogénico, hipersecreción de moco, inflamación y remodelado, sobre todo de la vía aérea. Es un daño, por tanto, que va a ser de difícil control. Muy bien, entonces son varios actores celulares, unos que activaron la señal y otros que fueron reclutados o convocados por la liberación de algunas citoquinas, células plasmáticas, inmunoglobulina E, mastocitos, leucotrienos, como componentes mediados por la
oferta incrementada de ácido araquidónico para que sea trabajado con la lipoxigenasa. Muy bien, los mastocitos entonces sabemos que degranulan varios componentes, la histamina ya lo vimos ya, factor activador de plaquetas. También hay aumento en lo que es algunas prostaglandinas que tienen poder de ser reclutadores de otras células inflamatorias. Bueno, en relación a los fosfolípidos de membrana, saber que la lipoxigenasa utiliza el ácido araquidónico para producir diferentes componentes. Dentro de ellos encontramos a los leucotrienos, los cuales lamentablemente son una gran variedad de actores asociados a la misma, varias familias. Los leucotrienos de la familia C4, por ejemplo, producidos aquí, son exportados a través de un transportador que van a actuar sobre las células musculares lisas, en las cuales se encuentra un receptor determinante, pero una vez que interactúa con este receptor, favorece la contracción de músculo liso, la migración de eosinófilos y el edema de la vía aérea. Otro grupo de leucotrienos, los B4, por ejemplo, son quimiotácticos, son quimioatrayentes para células inflamatorias, es decir, no solamente son los que el mastocito, el linfocito T y la respuesta inflamatoria condicional hizo, sino también son estos leucotrienos los que van a atraer más células inflamatorias para que ocasionen más daño. Daño como el que estamos viendo a este nivel, en donde ya está ocurriendo el remodelado. En otras palabras, en el paciente asmático ocurriría un desbalance entre la respuesta TH2-TH1 a dominio de la primera, que ciertamente favorece un cambio en toda la histología de la vía aérea, como ya le hemos explicado anteriormente. Bueno, junto con esto también esas citoquinas, esa respuesta inflamatoria, algunos factores inflamatorios que se producen aquí, promueven que el neutrophilo también se active, expresa proteínas de adhesión para que esos neutrófilos que están circulando en la economía se unan a él y luego migren al tejido, en este caso del parénquima pulmonar asociado a la vía aérea, en donde son reclutados y se van a quedar alojados allí, en donde producen mayor daño inflamatorio. Saber que la producción de los anticuerpos lo único que va a hacer básicamente es incrementar la respuesta inflamatoria. Y si el estímulo alergénico persiste, la exposición continúa en el tiempo, lógicamente la activación va a tender a la cronicidad, causando ese remodelado. En otras palabras, entonces, en cada encuentro, en cada exposición que el paciente tenga, sabiéndose que es hiperrespondedor, hipersensible, va a condicionar que más y más células inflamatorias lleguen ahí, sean reclutadas y lógicamente con esto toda la vía aérea, como vemos, está cambiando, se está modificando de una vía aérea con un solo epitelio, con epitelio secretor de moco controlado, a ser hipersecretor de moco, con hipertrofia del músculo liso, con mayor reclutamiento de células inflamatorias, lo cual lógicamente ya nos habla de una etapa tardía de la enfermedad. Entonces, la disfunción directamente que encontramos en el paciente asmático va asociado a que el músculo liso está siendo sobreestimulado a través de una respuesta inflamatoria incrementada. Muy bien, en relación a la fisiología del músculo liso, recordar que existe inervación involuntaria, sistema nervioso autónomo, sabiendo que la descarga simpática promueve la relajación, es decir, la broncodilatación, y la respuesta parasimpática colinérgica, en este caso, promueve la broncoconstricción. Ciertamente, si digo, si está ocurriendo una hiperestimulación y hiperrespuesta con favorecimiento de la broncoconstricción, yo tendría que trabajar con el simpático y apagar el parasimpático. Saber que la respuesta adrenérgica en el músculo liso, si bien es cierto, expresan pocos receptores, aún pueden ser suficientes para mantener el músculo liso relajado. En relación a la innervación colinérgica, los receptores muscarínicos del tipo 3 son los que favorecen esa broncoconstricción que ya les detallamos anteriormente. No son las únicas fibras que dan inervación a la vía aérea, también se encuentran las fibras no adrenérgicas no colinérgicas, las cuales al ser estimuladas pueden promover la broncoconstricción, si es que se inhiben, promover la broncodilatación. Corresponden a la liberación de una serie de neuromediadores, neuroquinina A, proteína relacionada al gen de calcitonina, sustancia previa, diquinina, tequiquinina, neuropéptido Y, que favorecen broncoconstricción. Y la broncorelajación promovida por el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo, por ejemplo. Bueno, al final de cuentas, en conclusión para nosotros, este paciente parecía tener una hiperrespuesta asociada a linfocitos TH2. Generalmente la asociación en el tiempo epidemiológico ha llevado a decir, son pacientes que han recibido antibióticos sin necesidad de tener que haberlos indicado. Muchos pacientes hoy en día en enfermedades de la vía aérea piden antibióticos sin necesitarlos siendo el proceso viral el que ha condicionado la descompensación. Estilo de vida occidental, las dietas que llevamos habitualmente asociada al estilo de vida donde hay mayores recursos y acceso a alimentos procesados con una serie de componentes alergénicos que pueden estimular, si tenemos la predisposición genética, a actuar de esta manera. Medio ambiente urbano, sensibilización en la casa, pacientes sobreprotegidos o que no se exponen mucho a componentes microbianos habituales, también llevan a una sobreactivación de una respuesta TH2. Bueno, entonces el efecto del mecanismo de activación inflamatoria lo que va a hacer es constricción del músculo liso bronquial, edema de la mucosa, hiperemia y producción de secreciones viscosas.
A final de cuentas, este escenario en la etapa precoz, repetimos, permite todavía manejar la vía aérea. Pero si permitimos que ocurra el remodelado, lógicamente ya vamos a tener mayores problemas. Sabiendo todo esto, entonces, cuando uno trata al paciente asmático, evidentemente tiene que ver el factor medioambiental. Saber que si hay un gatillador antigénico ambiental, tratar de evitarlo. Si soy alérgico al polen, a un alimento, al polvo, al pelo de los animales, evitar ese contacto para evitar también, a su vez, que haya una degranulación de las células inflamatorias involucradas en esta hiperrespuesta. Otro sería abocarnos a controlar al anticuerpo que se generó producto de esa interacción antígeno-anticuerpo, ¿no? En este caso, a la inmunoglobulina E, que existen anticuerpos dirigidos también contra ella, suprimir la respuesta inflamatoria, evitar la liberación de los mediadores, hemos visto algunos el día de ayer en el caso de los antihistamínicos, la degranulación, en el caso de los derivados de creatinina, por ejemplo, o bloquear directamente a los productos de la misma. Otro es bloqueando los neurotransmisores que promueven la broncoconstricción, en este caso acetilcolina, los anticolinérgicos. Otro es mimetizar a los estímulos que promueven la relajación, simpático-miméticos, por ejemplo, o aquellos que sean broncodilatadores de acción directa. Entonces, las drogas para el asma bronquial van asociadas a todos los componentes que hemos revisado. Trabajando con los leucotrienos, tengo que bloquearlos. Estabilizando al mastocito, utilizando corticoides como antiinflamatorios para tratar de controlar toda esta respuesta desordenada que nosotros encontramos en el paciente con respuesta a TH2. Bloquear directamente al anticuerpo IgE. Trabajar con los broncos. Esto es trabajando con la inflamación. Trabajando con el músculo liso, broncodilatadores, los que mimeticen al sistema simpático. Aquellos que promuevan que haya mayor relajación, veremos los mecanismos. O aquellos que bloqueen al parasimpático. ¿Ya? El objetivo al final de cuentas es hacer que el bronquio retorne en las etapas precoces a la histología normal. Pero repetimos, si el proceso continúa, el remodelado del músculo liso va a hacer que este bronquio tenga tendencia a estar cerrado en etapas tardías. Va a ser difícil que él nos responda. El otro componente, la respuesta inflamatoria. Son varios actores, varios mediadores. Entonces, lógicamente, me llevará a tener que utilizar algunos antiinflamatorios con poder de acción en varios escenarios. En este caso, los corticoides son una herramienta bastante útil. Bien, rápidamente revisemos los anticolinérgicos. Aquí tenemos la atropina, bromuro de hipertropio y el diotropio. La atropina casi no la utilizamos porque evidentemente tiene acción sistémica. Por trabajar con pulmón, promovemos la aparición de efectos colaterales en otros órganos que responden a la atropina. El bromuro de hipertropio y el tiotropio son muy buenos, sí. La desventaja del hipertropio es que hay que darlo varias veces en el día, 4 o 6 veces en el día. El paciente se siente algo incómodo, a diferencia del tiotropio que le damos una sola vez al día. Trabajan con receptores muscarínicos tipo 3 y mayormente, curiosamente siendo parte del árbol traqueobronquial, lo indicamos más en el paciente con EPOC, pero en el paciente asmático que no responde bien, muy descompensado, también lo tenemos que utilizar. Los agonistas beta 2 simpáticos miméticos, tenemos la epinefrina, isoproterenol, terbutalina, albuterol, piruterol, bitortenterol, por ejemplo, que van a actuar también sobre los receptores beta 2. Mientras más selectivo beta 2 sea, mejor para nosotros, porque vamos a trabajar con el árbol traqueobronquial. ¿Cuál es el efecto que clásicamente tienen estos? Trabajan con proteínas G. Lo que promueven es aumentar la cantidad de MP cíclico, ¿no? Y el MP cíclico va a favorecer que el calcio intracelular disminuya. Si no tengo calcio, relajo el músculo liso, por tanto, promuevo la broncodilatación. Más o menos actúan en 30 a 60 minutos, son de acción rápida. Cuando el paciente se descompensa rápidamente, yo sé que tengo que usar un beta 2 agonista, pero a veces ni con eso me ayudo. Entonces, una vez que el beta 2 agonista está trabajando, trabajan con proteínas G, promuevo que las proteínas G se activen, aumento la cantidad de MP cíclico, trabajo con proteína A y con esto favorezco la broncodilatación a través de la reducción de los niveles de calcio. Hay una droga conocida como teofilina, familia de las metilsantinas, que bloquea la degradación del AMP cíclico, es decir, bloqueo a una fosfodiesterasa. Si la bloqueo, lógicamente tengo más AMP cíclico y con ello, en teoría, mantendría al músculo liso relajado. Cuando damos medicamentos para controlar el asma bronquial, idealmente debemos dirigirnos a controlar la respuesta inflamatoria a nivel del músculo liso, trabajar con el asma bronquial. Entonces, la vía directa de indicación de las drogas debería ser por vía inhalatoria. Entonces, saber que por el tamaño que tienen las partículas, el objetivo es no quedarse solamente a nivel de la tráquea, broncos principales, sino avanzar hasta la vía respiratoria final, en donde todavía se exprese músculo liso. Con eso yo puedo garantizar que lógicamente se favorezca la relajación del actor más importantemente relacionado a la descompresión del paciente asmático. De las metilsantinas, bueno, dos fármacos, ¿no? Teofilina y aminofilina. Ya sabemos que llegan a la fosfodiesterasa, aumentan la concentración de MP cíclico, con esto favorecen la relajación del músculo liso y también limitan la degranulación del mastocito. ¿Se recuerdan ayer? Aumentar MP cíclico en el mastocito evita que el calcio promueva la fusión de las membranas. Muy bien. Estas drogas, si bien es cierto, la teoría me dice son útiles, sinceramente yo no las utilizo.
¿Por qué no las utilizo? Porque en el tiempo son drogas que son muy tóxicas, mucho efecto colateral. Hay que estar titulando la dosis. Conforme aumentamos la dosis, mi paciente comienza a presentar molestias digestivas, temblor, palpitaciones, agitación, taquimia, delirio, causa colapso cardiovascular, puede llevarme a arritmias, shock, convulsiones y muerte. Es una droga ciertamente que no me da tanta seguridad. Yo consideraría tercera línea. Si no tengo nada más que utilizar, ya al final veré uso de metilsantinas. Antes se utilizaba, pero ahora hay nuevas drogas que me ayudan a manejar mejor el proceso con menos efectos colaterales. Los corticoides, evidentemente, son muy buenos, tienen un poder netamente preventivo, controlan la respuesta inflamatoria. Vean ustedes que aumenta la transcripción de genes aumentando los receptores beta 2. Recuerden que el simpático tenía poca acción con receptores beta 2. Ahora que aumento la expresión, lógicamente tengo mayor oportunidad, un simpático mimético, de trabajar mejor con esos receptores. Aumento interleuquina 10, 12 y el receptor de la interleuquina 1, que me va a permitir a mí controlar a la respuesta TH2. Disminuyo aquellos componentes asociados a esa respuesta TH2, con lo cual lógicamente limito la respuesta inflamatoria, limito producción de IgE y con eso también contengo esa hiperrespuesta del paciente asmático que ya está predispuesto. Induce apoptosis o muerte de los eosinófilos y linfocitos TH2, cuestión que ciertamente me conviene. Los cromolins son una droga que inhibe la respuesta inmediata. No alivia la alergia en sí, pero sí evitan que el mastocito esté activado para degranular todo su contenido. Las drogas que modifican la vía concerniente a la producción de leucotrienos también son importantes porque hemos visto que el mastocito ofrece a nivel de fosfolípidos de membrana ácido araquidónico. Entonces, lo que se hace aquí es trabajar con los productos asociados a los leucotrienos. Anticuerpos anti-IgE, lógicamente, si es la inmunoglobulina la que interacciona con el alergeno promueve toda la respuesta inflamatoria, un anticuerpo dirigido contra esta inmunoglobulina puede ayudarme a controlar también esta respuesta inflamatoria. Acá tenemos al omalizumab, la cual a su vez va a reducir la estimulación de linfocitos TH2. Entonces aquí tenemos el linfocito B que ya está produciendo cantidades importantes de inmunoglobulina E, pero al paciente se le está dando este anticuerpo monoclonal que va a buscar a la IgE y al unirse a ella la bloquea. Al haberla bloqueado, ya no tiene oportunidad de unirse a la membrana del mastocito. Si no hay IgE unida a la membrana del mastocito, cuando ingrese el alergeno, ya no va a degranular, y si no degranula, contengo la respuesta inflamatoria que hemos mencionado anteriormente. En relación al trabajo que tenemos con los componentes derivados del ácido araquidónico, los leucotrienos, entonces mi mecanismo de acción va a ser directamente a evitar su producción. Entonces, ¿cómo evito su producción? Inhibiendo la lipoxigenasa. Aquí tengo, por ejemplo, al sileutón. Si no puedo trabajar con sileutón, por ejemplo, puedo trabajar con los productos, los que ya se produjeron y sé que van a trabajar reclutando células inflamatorias o estimulando el músculo liso. Vamos a ver ahorita cuáles son. Noten que los esteroides inhiben la activación de las fosfolipasas, aquellas que van a promover que haya más ácido araquidónico. Entonces, esos corticoides que también doy por vía aérea que controlan la respuesta inflamatoria, por esta ruta también limitan la oferta de ácido araquidónico. Bueno, se han producido igual los leucotrienos. Entonces, tengo algunos que van a bloquear el receptor de leucotrienos para evitar que se estimule el músculo liso y se recluten más células inflamatorias. Acá tenemos al Montelukast y al Safil Lucas, por ejemplo. En general, entonces, la terapia farmacológica del asma va a depender qué pacientes están manejando. Hay pacientes con cuadros leves, moderados, severos, pacientes severamente descompensados. Si ustedes ven el link en el Face que publiqué, es un caso grave, grave, de los más graves que puede haber en el asma, un estatus asmático que casi lo lleva a la parada a nuestro paciente y que casi fallece, que felizmente respondió a pesar de una terapia bastante agresiva, ¿no? Entonces, cuando vemos a un paciente, tenemos que rápidamente relajar el músculo liso. Aquí tenemos a los beta 2 agonistas. Como son rápidos en el cuerpo, rápido también se ve el efecto. Entonces tendría que usar luego un beta 2 agonista de acción prolongada. Eso en el paciente compensado, controlado. Yo sé que ese paciente asmático va a necesitar una terapia prolongada, estoy hablando del ámbito ambulatorio, puedo usar un beta 2 agonista de acción prolongada, ¿no? Una o dos veces al día. Formoterol, por ejemplo, salmeterol son drogas que tenemos en el mercado. Los corticoides inhalados definitivamente son importantes, sobre todo en el asmático moderado o cuadros severos. Tiene que recibir terapia antiinflamatoria prolongada, porque sé que ella es hiperrespondidor, yo sé que va a tener una tendencia a activar una respuesta inflamatoria en el tiempo. Hay combinaciones también de beta 2 agonistas con corticoides inhalados. Sí, mucho mejor para el paciente. Si tú le permites al paciente usar un solo inhalador que ya tenga las drogas, lógicamente se va a adherir más a ese tratamiento. Recuerden que en el éxito de la terapia que nosotros busquemos con cualquier patología en general, mientras menos drogas le des al paciente, el paciente se va a sentir mucho mejor. Muy bien, los que trabajan con los anticolinérgicos, el hipratropio, tiotropio que señalamos, los anticolinérgicos de acción prolongada, el tiotropio a la cabeza porque dura 24 horas, los modificadores de la síntesis de leucotrienos, ya mencionamos algunos, Montelucas, Afilucas, que son los más importantes. Bueno, hasta acá termino la clase. No sé si tienen alguna duda, pregunta, disculpen por la rapidez con la que estoy acabando.
Voy a encender mi celular para hacer preguntas, en lo que me da tiempo de mantener todavía